Tenemos hoy el placer de estar junto a Carlos Enríquez. Carlos, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, Carolina. Él es coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO. Así es que mucha responsabilidad y un territorio amplio también que abarcar. Así, aportamos un granito de arena a hartos países tratando de poder avanzar en equidad y en calidad de la educación. A ver, comenzar con este último estudio en el cual ustedes determinan que hay ciertos conceptos que están ausentes dentro de la educación principalmente latinoamericana. Y estos son, por ejemplo, la empatía, la felicidad, la fraternidad, la equidad de género. Ahora bien, cuando hablamos de la ausencia de estos conceptos, yo creo que nadie puede negar que es fundamental tenerlos. Pero, ¿cómo incluirlos? Y sobre todo, ¿cómo incluirlos en un momento como el que estamos viviendo? Mira, hoy día el desafío para los países es gigantesco de cómo avanzamos en calidad de la educación en todos los niños y niñas, y nadie se nos queda atrás. Por tanto, lo que estamos tratando desde la UNESCO, las oficinas regionales, es dar la información para la toma de decisiones pedagógicas a distancia y cuando sea posible en la sala de clase. Desde esa perspectiva lo que hemos encontrado es cómo apoyar a las profesoras y a los profesores. Aquí no hay caminos cortos, no hay tecnología que reemplace a la maestra, al maestro, sino cómo los ayudamos a que ellos puedan, finalmente lo que decimos, ciudadanía global, desarrollo sustentable, fraternidad, se refleje finalmente en oportunidades de aprendizaje. Y en eso las metodologías que ayuden a no quedarse en el contenido, sino que el contenido sea mediador de este tipo de valores, de este tipo de habilidades, es lo que queremos que finalmente puedan ir desarrollando, acompañando los sistemas escolares a los colegios y a los profesores. En nuestro país, los estudiantes en general tienen una educación bastante competitiva, basada en la meritocracia. Pero si nos fijamos bien, esa meritocracia no parte de la misma base para todos, o sea, es bastante desigual. Por lo tanto, no todos tienen las mismas oportunidades finalmente. ¿Cómo creen ustedes que se puede lograr esa igualdad y cuánto nos falta para poder tenerla? Mira, eso es muy difícil, Carolina, pero tiene que ser el objetivo que todos los sistemas escolares y todos los ciudadanos deberíamos tener que, independiente de dónde nacemos, toda niña y todo niño tenga las mismas oportunidades. Desde esa perspectiva, lo primero es mayor inversión donde más se necesita. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día necesitamos invertir más en educación, más en los niños, donde tienen más barreras, porque en este caso, algunos contextos muy amplios, rurales, vulnerables, hoy día ni siquiera tienen acceso a Internet. ¿Qué vamos a hacer en cada uno de los países para romper esa inequidad y entregar más oportunidades? Segundo, el profesor que cree, la escuela, el equipo de profesores que cree en los niños, rompe finalmente todas estas posibilidades o imposibilidades que no le permiten al niño y se queda atrás. Cuando los adultos, cuando los niños eh, tienen su creencia de que pueden hacerlo, rompen esas barreras. Uno de cada dos niños en cuarto básico no cree que puede aprender. Es un dato que tenemos, por más allá que tengamos profesores magníficos, que sean muy buenos en poder educar, pero si uno de cada dos niños, los Enrique, los González, los Gutiérrez, creemos que no somos buenos para aprender lectura, para leer o para las matemáticas, va a ser muy difícil que ese niño pueda desplegar todos sus talentos. Y tercero, un equipo de profesores que reconoce que es muy complejo trabajar en la universidad, pero que a pesar de eso se centra en que sí es posible. Y en ese sentido yo quisiera agradecer, felicitar a los miles de maestros y de maestras que día a día hacen el mejor esfuerzo para cambiar la realidad finalmente de esos niños, de esas niñas, jugársela para entregar oportunidades y en definitiva darle también más esperanza, pero también dotarlo de herramientas para que ese niño y esa niña pueda cumplir su sueño, Carolina. Carlos, justamente en el punto 2 que tú mencionabas y hablabas de cómo hacerle creer, cómo convencer a ese niño que sí puede, que realmente sí puede. Cuando en general en la educación en nuestro país se tiende a que los contenidos sean todos estándar, sea lo mismo para todos, en busca de esta, me imagino, tratar de tener una igualdad y la misma cantidad de educación para todos. Pero ¿no sería mejor llevar más bien a repensar esos contenidos y llevarlo a las distintas comunidades, hacer lo que se llama la etnoeducación y plantearlos de acuerdo al contexto que tenga cada una de estas familias y comunidades?
Voy a tratar de responder tu buena pregunta. Primero, todo niño debería tener las mismas habilidades, destreza y conocimiento, independiente si nace en el sur, en el norte, en el centro, si nace en una familia con muchas oportunidades o con carencia. Por tanto, la educación debería dotar a todos de oportunidades. Sabemos, como tú dijiste, de este contexto desigual y que uno debería contextualizar a dónde está el niño para que la escuela y el profesor lo ayude desde dónde está, ayudar a movilizar finalmente toda su fortaleza y posibilidad. Pero desde esa perspectiva, contextualizar, adecuar al contexto, sacar lo mejor de la conexión con la realidad, sí parece ser, y hay evidencia de esto, además internacional, que el estudiante aprende mejor. Ejemplo, un estudiante no va a aprender mejor matemáticas si solo lo ve en la sala de clase. En el sur hemos visto maestros del Global Teacher Prize o de muchos proyectos de innovación que lo hacen con huertos, que lo hacen entrelazando finalmente con lo que tienen más cerca, con las hortalizas finalmente que se plantan en el huerto escolar, o en el norte, cuando van a mirar o a poder hacer caminatas también con sus estudiantes en su entorno. Por tanto, el poder adecuar el currículum principalmente a una experiencia educativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo veo el sistema escolar, el sistema solar y me apropio, salgo con el profesor a poder verlo, cuando finalmente puedo ver matemáticas, cuando voy a comprar con mi familia a la feria, cuando leo un cuento, pero también tengo la posibilidad de leer con mi abuelo, que me cuente, o mi abuela me cuenta una historia, ese aprendizaje es mucho más significativo. Por tanto, aquí también Chile tiene un desafío y ha avanzado muchísimo en definir un currículum con ciertos conocimientos y habilidades, pero tiene hoy día, yo diría que la tensión, por un lado, de priorizar cierto tipo de aprendizajes nucleares o más significativos que dotan a nuestros niños para este salto o para desenvolverse en el siglo XXI, y por otro lado, dar mayor autonomía a los establecimientos, dependiendo de su contexto, a dónde están, de apropiarse, de contextualizarlo, de adecuarlo para que el entorno juegue a favor y pueda finalmente ese estudiante vivir, utilizarlo finalmente para poder desplegar todo su talento. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es el desafío finalmente de dar mayor flexibilidad, dar mayor autonomía y utilizar esto para el bien de nuestros estudiantes. Cuando pensamos en el foco, en aquello que traen las nuevas generaciones, tal vez la generación que viene después de la nuestra, la que hoy está en los 30, eh, estaba llamada a tomar acción respecto del cambio climático, a generar cambios, a reaccionar después de estos llamados que se había hecho y que se vienen haciendo ya hace algunos años. ¿Cuál debería ser el foco hoy en la educación de los niños y niñas? El cambio climático hoy día es una realidad. El cambio climático lo ven en muchas comunas del centro, del norte, lo que sucede, los niños y las niñas, lo que sucede con sus árboles o la vegetación que había en los cerros, las dificultades finalmente para un sinnúmero importante de familias. Por tanto, aquí no tiene que ver con quedarse con el cambio climático en leer un texto, en plantearlo como una noticia, sino que es algo que nos está afectando a todos. Desde esa perspectiva, el desafío para el colegio, el desafío para la familia, es cómo llevarlo a una experiencia educativa. Lo que hemos visto en los 18 currículum de Latinoamérica, incluido en el de Chile, es que nos quedamos muy en lo declarativo, que es, miremos al cambio climático. Es importante que nuestros niños se apropien de estos conceptos, participen y hagan transformaciones, pero no somos capaces de poder llevarlo a experiencia de aprendizaje y de apoyo a nuestros profesores. Desde ese sentido, lo que aquí necesitamos es cómo dar tiempo, espacio y posibilidades para que los profesoras y profesores en la sala de clase esto lo experimenten, porque esto está sucediendo hoy, esto finalmente lo están viendo los estudiantes y yo diría, las nuevas generaciones son mucho más sensibles a lo que está ocurriendo, por tanto la posibilidad de conectar con esto para que ellos sean estudiantes que transforman, estudiantes, ciudadanos que se empoderan, ciudadanos que asumen un rol activo en resolver los problemas finalmente que tenemos en nuestra sociedad y construir un mundo más pacífico, más inclusivo, más seguro y que se vincule con el planeta de una manera más responsable y no como usuario para rentar, yo creo que es muy importante. Por tanto, yo creo que el desafío que tenemos todas las generaciones, Carolina, es cómo vincular con esto para que
la relación con el planeta sea una posibilidad. Y yo creo que en eso las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos, porque al parecer son mucho más sensibles y están mucho más conectadas con esto que es un problema actual, y que creo que todos tenemos que hacernos parte en el día a día de cómo aportar nuestro grano de arena en que esto cambie en función del escenario que tenemos. Carlos Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas y el conocimiento.